seguir adelante. Qué difícil es seguir adelante en los caminos de nuestro Señor Jesucristo cuando hay oposición. Vemos en Esdras capítulo 4 que los adversarios detienen la obra. Ellos detenieron la construcción. Vimos cómo las personas que salieron de Babilonia felices a Jericó y a Jerusalén a poner las bases, estaban felices alabando a Dios. Pero vimos cómo la oposición llegó. La oposición frenó la construcción del templo. De pronto, Zorobabel y las demás personas se cansaron, porque fueron 18 años. Otros dicen que fueron 15 años. Pongámoslo en 15 años de oposición. 15 años que se cansaron de ver cómo se oponían las cosas que no están saliendo bien. Y triste, porque la obra se detuvo por una oposición, por un desánimo, no sé, pero Dios conocía los corazones de las personas que estaban a cargo de la construcción del templo. Sabía qué necesitaban. Los ánimos se habían de pronto bajado y estaban de pronto haciendo las cosas en sus fuerzas. Pero Dios usó a dos profetas, a Zaqueo y Zacarías, dos profetas que fueron utilizados para exhortar y profetizar y animar al remanente a que siguieran adelante el trabajo de Dios. De pronto ellos se habían conformado con la oposición. No sé si había oposición también de parte de ellos. Y una oposición es, como las cosas no se dieron, pues quedémonos quietos. Como no están funcionando las cosas como yo quiera, mejor me quedo quieto. La construcción se frenó. Pero Dios usó dos hombres, a Zaqueo, Ageo y Zacarías. Lo usó a ellos para reanimar, para darle palabra a estas personas, para continuar de edificar. No sé usted cómo están. No sé si necesitan ayuda para continuar el trabajo que Dios le ha puesto a ustedes y a mí. Pero por favor, cuando tengan esa oposición tanto de personas externas y internas también de su hogar o ustedes, recuerden quién lo llamó, quién lo puso a ustedes, a quién le están sirviendo. Eso fue la exhortación de Ageo y Zacarías. Eso muestran los libros de ellos, en los nombres de ellos. Los exhortó y los animó a continuar con la construcción del templo. No sé, hoy en día muchos cristianos se deprimen, perdónenme la palabra, por tonterías, para dejar el servicio de Dios. Bendito Dios cuando trae otra vez a los que ha traído para edificar su iglesia. El remanente salió feliz a construir el templo,
pero bajaron la nota cuando llegó la oposición. Los invito a que vayamos al título. Dice, ¿qué dice? Está el 3 mío. Dios ayuda a su pueblo. Y déjame, si Dios lo puso en una función, Él los fortalece, Él los sustenta. Los invito a que vayamos comenzando Esdras, capítulo 5, versículo 1 y 2. Mientras tanto, ¿y quién me colabora para mirar la ayuda mandada por Dios? ¿Quién lee el versículo 2, 1 y 2? Lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dijo yo? Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadá, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aquí Dios inquietó a dos hombres, Ageo y Zacarías, para exhortar al pueblo. Y la aplicación de estos dos varones era que Dios lo había puesto a ellos a edificar el templo, y obvio la exhortación lo dicen los dos libros, pero se contribuyó una exhortación ánimo para que el pueblo volviera a restaurar. Estaban preocupados ellos principalmente por la reconstrucción del templo, porque sin haber reconstrucción del templo, la nación no podía cumplir la obligación del parto mesiánico. Mientras no reunieran o no resucitaran o no restauraran el templo, no podían restaurar la adoración de Dios. Para eso los profetas estaban preocupados que rápido lo hicieran. Ambos profetas señalaron que la desobediencia a no construir el templo era una causa de que esos tiempos difíciles llegaran a ellos. Y eso lo vemos en los libros Ageo y Zacarías. Sí, pero acá la palabra que estos hombres tenían a Zorobabel los levantó, porque el 2 dice, entonces se levantaron Zorobabel y comenzaron a edificar la casa que estaba en Jerusalén. Ellos habían terminado quietos con el levantamiento de los muros, del templo, pero acá la exhortación que estos dos hombres se vio con que ellos se levantaron y a reedificar la casa de nuestro Señor, a decir, bueno, ya vimos palabra de Dios, la exhortación, el ánimo que nos dio por medio de estos dos hombres, y fue una fuerte exhortación. No viene el caso, pero Dios lo usó a ellos. Pero ahora, cuando ellos comenzaron a construir el templo nuevamente, llegó una pequeña oposición. Y eso es lo que tenemos que ver. Y a veces se nos olvida, cuando usted le sirva a Dios, va a haber oposición. El diablo no quiere que usted le sirva. El diablo quiere que usted diga, no quiero servir, quiero frenar la construcción que Él me dio. Es lo que hizo ahí. Pero acá miremos el versículo 3 al 12, ¿quién me colabora? Y miramos que volvió a
a construir el templo, comenzaron a construir el templo, pero vino, ahora sí miremos, ¿quién me colabora? ¿Quién dijo yo? En aquel tiempo vino a ellos. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a diario, y entonces a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Hasta el 6? Hasta el 12. Copia de la carta que Tatnai. Bueno, si quiere, lo veamos ahí. Y ahí viene la copia de lo que dijo Atanais. Que fue lo que dijo. Primero, ¿quién era Atanais? Pues un gobernador. Y él vio que empezó a edificar el templo. Una obligación de era que mirar por qué estaba edificando el templo. Y fue a preguntarle a ellos, pero muchos dijeron que iban con una actitud para frenar la construcción. Y acá en el 6, él le pregunta, vámonos al 9, del 9 al 12. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reconstruida. Acá está diciendo, mire, nosotros nos movemos con autoridad, bajo la autoridad. No es porque nosotros se nos haya ocurrido construir. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros, los hijos de Dios. Nosotros siempre nos sujetamos a la autoridad. Y acá él dijo, bueno, ¿quién le dio permiso de volver a construir construir el templo? Atanais era un gobernante. Él estaba preocupado por el bienestar de quién, de su imperio. Y él decía, van a construir un imperio, un templo, de pronto van a usarlo para que haya revolución o manifestación contra nosotros. Él tenía que saber muy bien quién le había dado permiso. Pero acá Zorobabel, como hicieron las cosas como tienen que hacerse, dijeron, no, nosotros pedimos permiso, mira, aquí está nuestro nombre y está. Y ellos continuaron la edificación. Pero mira que Atanais respondió al rey, y el rey Darío, ¿qué hizo? Le ordenó a él que fueran a buscar los escritos del rey Ciro, a ver si era cierto. Y fueron y buscaron los escritos, a ver si era lo que él había dicho. Yo me imagino, digo, oye, era un enviado de Dios. Zorobabel no iba a decir mentiras. Igual que ustedes y yo no vamos a decir mentiras para quedar bien, porque nos sujetamos. Créanme. Y acá nosotros más que nadie nos sujetamos a la ley. Igual, yo me digo, ¿qué miedo vamos a tener? Sí, damos cuenta, están dando cuenta. Pero Atanais quería frenar el templo. Muchos estudiosos en que su corazón quería detenerlo, porque él veía una amenaza
para su imperio, para su pueblo, una amenaza. Sí, de pronto la veía, pero aquí el rey Ciro en el capítulo 6 da respuesta. ¿Y quién me colaborará con el 1 al 12? Si quiere, sí. ¿Quién dijo yo? Ale, Karencina. Entonces el rey Darío dio la orden, es el 6. Sí, sí. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Espérate. Ahí era la carta, ¿cierto? Lo que decía. Pero ahora mire lo que en el versículo 6 nos da o nos muestra las instrucciones del rey Darío a Atanais. Ahí vienen las consecuencias por lo que él fue a orar. Y la primera, ¿cuál fue? Le damos del 6 al 7. Ahí le está diciendo el rey Darío, le está respondiendo ¿a quién? Atanais, le está dando una orden a él. ¿Atanais quién era? El gobernador que se opuso para que volvieran a construir. Sí, ¿por qué? Porque él veía una oposición a su imperio. Y ahora, ¿qué le dice Darío a él? Ahora pues. Ahora pues, Tanai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai, y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. ¡Wow! Mire que cuando usted hace las cosas de Dios y Dios le renueva las fuerzas, puede haber una oposición, Él la usa para bendición. Mire, primera bendición, deja a los judíos en paz y no interfiera en la construcción de la casa del Dios. Le está diciendo, ya, no lo dejes, déjalo en paz. Una orden ¿de quién? Del rey. Y ahora vemos en el versículo 8 al 10 otra razón que él dio el rey. ¿Cuál es? Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos, para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén. Les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Aquí está diciendo, debían usar el dinero de los impuestos para financiar el proyecto y debían suplir animales día por día para el ofrecimiento o el sacrificio del nuevo templo y aún más darle comida para el holocausto. Mire otro beneficio que se recibió de esa ¿qué? Oposición, de ese frenar la obra. Pero ahora vemos, muchos dicen que era el beneficio más fuerte, y ahí sí daba a muchos que no tocó cumplirlo. Karen, si quieres el 11 y 12, por favor. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y
que desobedezca este edicto iba a sufrir terrible castigo. Debía arrancar un madero de la casa y empalarlo, y después destruir su hogar. Ese era un típico o castigo que hacían los babilónicos. Babilonia imponían ese castigo y era fuerte. Entonces diciendo, si usted no van a hacer caso, pobrecito, va a haber una terrible consecuencia. Pero acá en el versículo 13 al 22 concluyó la construcción. Pero mire que en el 22 hay algo que muy bonito que dice, dale Karencita, el 22. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes y levaduras 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia él, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Bello, ¿cierto? ¿Cómo comenzó el capítulo 5? Con una exhortación, un ánimo de 2 profetas. ¿Por qué? Porque la obra de Dios se había frenado. ¿Por qué? Por la oposición. Llegó nuevamente la construcción por el ánimo que Dios puso a Zorobabel por medio de sus 2 profetas. Los animó con la palabra. Recuerde que Zorobabel salió de Jerusalén por medio de ¿quién? De la palabra de Dios. Y ahora cuando las cosas están pesadas y él no quería o no se veían las cosas para edificar el templo, y a veces muchos dicen que Zorobabel, el ánimo de Zorobabel por tanta oposición se había bajado y no quería de pronto, no, pues si hay tanta oposición mejor me quedo quieto. ¿Cuánto está pensando Zorobabel? Como muchos piensan hoy en día, ¿para qué le sirvo a Dios si mi hogar sigue igual? Más me meto con Dios y más mi hogar se vuelve un caos. ¿Sí? ¿No le ha pasado? Sí, muchos piensan así. Y eso es lo que Dios le está diciendo. Ahora él dice, él está desanimado, mandó a los profetas para animarlo y exhortarlo. En los libros de Ageo y Zacarías, oye, lo anima. Es unos libros que van a animar a la construcción nuevamente. Pero sí hubo resultados. Pero ahora ¿qué? Aparece un personaje, Atanías, el gobernador, para decir, no, un momento, yo soy el que supervisa y cuido el reino babilónico y tengo que mirar que no todo esté bien. Pero él también iba en contra de la construcción del templo. Pero mire lo que hizo Dios, usó una oposición para bendición. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las bendiciones que recibió Zorobabel? ¿Cuáles? Más dinero, ¿cierto? Más dinero, mucho más dinero, más animales para el sacrificio, y aún más diciéndole a los gobernantes, no se metan con ellos, tiene él mi permiso para construir. Ahora también aquella persona que no haga caso va a morir. Como no sé qué persona decía, vas a sufrir. Sí, si no hace, vas a sufrir. Sí, no sé, es que no sé qué persona era, pero sé que es alguien muy estimado que yo. Bueno, pero ahí sí, si usted no van a hacer caso, va a sufrir. Sí, ahí vemos cuál era la vida. Pero ahora sí, le digo a ustedes, ¿cómo estamos en el servicio de Dios? ¿Estamos edificando para la honra y la gloria de Dios? ¿O estamos edificando en nuestras fuerzas? Si estamos edificando el reino de Dios en nuestras fuerzas, ¿qué va a pasar? Nos vamos a cansar, no vamos a poder, ¿cierto? ¿Sí estamos? Porque acá vemos que Dios usó profetas para animar a su pueblo, para animarlos y exhortarlos para continuar la obra. ¿La obra de Dios es fácil? No, va a haber oposición. ¿La construcción del templo era fácil?
¿Hubo oposición? Sí, si ustedes hicieron la tarea juiciosos y leyeron el capítulo 4 en su casa, vieron totalmente la oposición que hubo, tanto del gobierno como de muchas cosas. 15 años de oposición. Y 15 años que, ¿usted qué siente cuando ven oposición, oposición, oposición y oposición? ¿Qué pasa? Pues uno se cansa, ¿o no? ¿O soy el único que me canso? Se cansa, pero porque estamos luchando en nuestras fuerzas. Pero ahora yo le digo, ¿cuántas veces usted le dice a Él, renueva mis fuerzas, Señor? Como tú te las renovaste las fuerzas a Zorobabel y a todos esos dirigentes que llevaron la construcción del templo, por medio de 2 profetas, renueva las fuerzas por medio de un hijo tuyo o palabra tuya. A veces deseamos que Dios nos renueve nuestras fuerzas, o nos cansamos y queremos botar la toalla. Yo me canso. Y a comienzo de la pandemia fue muy pesado para la capilla. Demasiado. Tanto ministerial como espiritual. Y le doy gracias a Dios por esos momentos. Porque me hizo más doblegarme más a Él. ¿Hubo oposición? Sí. Fuera de la capilla, dentro de mi familia, en muchas formas hubo. Pero Dios lo sostiene a uno. Zorobabel volvió a edificar el templo. Pero porque la palabra de Dios le dio ánimo, por medio de los profetas. Ahora mi pregunta es, ¿usted y yo dónde estamos? ¿Estamos sirviendo a Dios? ¿Cuántos de ustedes realmente están ejerciendo un llamado de Dios? ¿Sí lo están ejerciendo? Todos tenemos llamado. Ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Lo estamos ejerciendo? Sí, podemos decir, Señor, tú ves que estoy ejerciendo el llamado que tú me hiciste. Ah, sí, Señor, un llamado también a vivir una vida santa para ti, apartada para ti. Recuerden que el santo, ¿qué quiere decir? Apartado para Dios, ¿sí? Entonces, estoy viviendo una vida santa para Él. Entonces me estoy apartando del pecado para Dios. Veo los resultados espiritualmente, o me estanqué. ¿Estoy estancado como la construcción del templo que se detuvo 15 años? ¿Estoy espiritualmente estancado, quieto? Oye, el que no sirve no goza. ¿Por qué no? Porque cuando uno le sirve a Dios, va creciendo espiritualmente día a día. Y eso es lo que pasó en este momento. Se estancaron un buen tiempo por la oposición. Ahora la pregunta es, ¿usted está estancado en su ministerio? ¿No ha visto avance? ¿Se frenó por la oposición tanto en su familia como de fuera de su familia? Ahora, ¿qué tienes que hacer mirando estos versículos? ¿Qué podemos hacer? Ya estoy estancado espiritualmente y veo que no tengo crecimiento, que me quedé estancado. ¿Qué tengo que hacer? Miremos el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Yo digo que buscar reavivar nuevamente todo lo que el Señor ya había dado. Buscar reavivar lo que Dios había dado. Sí, puede ser. Pero en el versículo 1 y 2, en ese momento, la construcción del templo, ¿qué estaba? Estancada. ¿Sí estamos? Estaba parada. ¿Qué hizo
para que volviera a renacer o a activarse la construcción del templo. Ahora yo le digo a ustedes, estamos en una vida espiritual y sabemos que estamos estancados, que no vemos crecimiento tanto en el llamado que Dios nos hizo ni en nuestra vida espiritual. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí me comprende la pregunta? ¿Qué tienen que hacer? No. Sí, ¿quién me dijo? Ir a la palabra para recibir la exhortación. Fácil. ¿O no? Y dime. Y así tener la restauración espiritual. Fácil, ¿cierto? Sí, ¿estamos? Muchos no lo han comprendido. Y ese pasaje, muchos dicen, ay, ¿y por qué? Mire, las bases, los principales de este versículo, de esto, es el 1 y 2. Y el 22. Sí, son bases importantes que uno dice, wow, el templo estaba quieto, pero llegó la palabra de Dios por medio de profetas y la volvió a volver a construir. Sí, el templo del Espíritu Santo hoy en día, ¿quiénes somos? Dime. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? 1 Corintios, ¿qué? 6, ¿qué? Bueno, tarea. Somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Sí somos templo del Espíritu Santo? Bueno, Dios está edificando en nuestra vida, día a día. ¿Sí? ¿Están estancados ustedes en alguna vida, en alguna área de su vida? ¿Han ustedes dicho alguna vez o dicho, no quiero más? Quiero vacaciones de mi ministerio. No quiero saber nada. ¿Sí lo han dicho? Ahora digo, si ustedes lo dijeron, están estancados. Y ustedes necesitan ir a la palabra para que la palabra lo exhorte y lo anime y lo reedifique. ¿Sí me van a entender? Es importante que ustedes vean, se comparen con la construcción del templo. El templo estaba quieto 15 años por la oposición. Hoy en día, ¿usted cómo está espiritualmente? ¿Hay crecimiento espiritualmente? ¿Está quieto? Le cuento. Vaya a la palabra para que sea exhortado y ella lo anime y lo confronte con su mal pensamiento y su mal vivir. Pero muchos no queremos eso. Muchos queremos, ay, bueno, papito, bueno, vayas. A mí me dicen muchas cosas. Una persona que se estanca y busca cualquier cosa para decir, porque el pastor no hace las cosas bien, no voy a volver a servir. Yo le digo, usted no sirve porque yo lo puse. Yo acá soy un administrador, pero muchos, dímelo ahorita. Záfate que no te escuche el... Algunos también dicen porque mi papá y mi mamá tal cosa o tal otra, entonces para que puedan seguir a Dios. Cuando la relación es de cada uno con el Señor. Wow, es... Dependiendo de lo que hagan o no hagan otras personas, porque nosotros no seguimos personas, sino a Dios. Muy bien ese ejemplo. Muchos hijos dicen, yo no le quiero servir, yo no sirvo, como mi papá y mamá no son buen testimonio en la casa, entonces yo no quiero nada con Dios. Muchos lo dicen. Qué triste que yo a veces me reúno con jóvenes, no me reúno, estoy ahí escuchándolos
Y yo digo, wow, Señor, obra en esos jóvenes. Porque hay muchas cosas que dicen, ¿para qué vengo a un lugar si mi papá y mamá no respetan y hablan del pastor? Yo acá vengo hipócritamente. Fuerte, ¿cierto? Eso sí me parece, uy, Señor. Y qué rico que ese niño un día eso dijera, papito, pues, mira que tú hablas mal del pastor, hablas mal de la iglesia, ¿por qué vamos? ¿Y por qué me lo digas así a un lugar que tú no quieres estar? ¡Wow! ¿Sí o no? Y uno dice, sí, qué tristeza que sean así, pero que estamos hablando por los muchachos y aún más necesitamos hablar por los papás. Pero la edificación, la reedificación de nuestra vida comienza buscando la palabra de Dios, buscando una exhortación. Pero muchos no queremos buscarlo, porque no nos gusta lo que no estamos haciendo, diciendo lo que no estamos haciendo. Dime, Karencita, pues, Laurita. Pastor, yo quería leer el versículo 20 solamente, donde dice, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaban a paz por todos los hijos de la propiedad y por sus hermanos los sacerdotes. ¿20 cuál? Y por sí mismos, el 6:20. Entonces, un hijo de Dios que está sirviendo al Señor va, y que sí le está sirviendo al Señor, no que cree que le está sirviendo, sino que sí le está sirviendo al Señor, va a tener oposición. Y nosotros como hijos de Dios debemos amar la oposición, entender que sin oposición no hay obra, porque eso es lo que el enemigo vino a hacer, a matar, a robar y a destruir. Y nosotros sabemos que cuando estamos sirviéndole al Señor, tenemos que tener la oposición y le demos gloria y honra al Señor por esa oposición, porque de ella aprendemos mucho. Sí, sí y no. Pues cuando un hijo de Dios no quiere oposición, entonces no quiere servirle a Dios. Hay dos oposiciones, sí, y hay una oposición que le hace bien al cuerpo de Cristo, sí, la ayuda a crecer, pero hay una oposición, la otra ayuda a que se vaya, pero que es importante que uno tenga las bases firmes. Si usted no tiene unas bases firmes en Cristo, llega a cualquier oposición y usted se va, se aparta. Pero es tan sí y no es buena, porque es buena cuando usted tiene buenas bases y sabe a quién está sirviendo, sabe que usted, su ministerio es para Cristo y que nadie lo va a tambalear. Y aunque digan, es que usted da muchas cosas, usted dice, no, yo lo estoy haciendo para Cristo, porque usted tiene bien la base bien firmes. Pero hay muchos que esa oposición le hacen daño, porque sus bases están malas. Y llega una crítica, venga, pase acá, pero es que no. Y esa oposición lo va a llevarlo a apartarse de Dios, porque las bases no están bien. ¿Sí me voy a entender? Dímela ahorita. A nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. ¿Sí? Y muchas veces esa verdad que se nos dice, porque la misma palabra nos está diciendo, porque cuando nosotros somos confrontados con la palabra es la verdad, y muchas veces lo tomamos más bien como si nos estuvieran atacando, y no es así. Cuando sentimos eso es porque de verdad que tenemos nuestras bases puestas en donde no deberían, como no deberían estar. No las tenemos en Cristo. Cuando nosotros recibimos una exhortación, nos están diciendo algo de parte del Señor, pues sí, nos duele, pero tenemos que reconocer en qué estamos fallando y procurar pedir perdón y avanzar. Pero cuando nosotros no tenemos esas bases bien puestas, cualquier cosa nos hace tambalear y nos hace dejar y tirar la toalla. Y no mirar lo que el Señor, no valorar lo que el Señor ha puesto en nosotros y nos ha dado como responsabilidad delante de Él. Y es cierto, igual que muchos dicen, quiero hablar con usted, o a mí cuando me dicen, Salvador, quiero sacar un tiempo para hablar con usted, yo, ay Señor, ahora qué hice mal. Sí, yo pienso eso. Salvador, quiero hablar con usted, yo, ay, ahora qué hice mal, Señor. Usa a esa persona a ver
que estoy haciendo mal las cosas. Eso es mirar la oposición para favor de uno. Yo lo hago. Déjame, si usted un día dice, Salvador, necesito hablar con usted, tengo esa costumbre, porque me la enseñó un pastor amigo mío, que ya buen tiempo, me dijo, cuando la llamen, diga, ¿qué estoy haciendo mal? Sí, porque uno está exento. No está exento a hacer las cosas bien, pero Dios ayuda a su pueblo por medio de su palabra, edificando. Ellos recibieron la ayuda de Dios primeramente porque Él mandó a 2 hombres llevando palabra de exhortación y de ánimo. Fue una ayuda. El papá que ama a su hijo lo corrige, lo hace por amor. ¿Sí estamos? Cuando alguien venga y le traiga palabra de Dios, mire que es una ayuda para su crecimiento espiritual. Si alguien le dice, no sirva más, aléjese, todo eso, sí, no le haga caso. Pero cuando esa persona lo anima a que usted piense y evalúe, es una palabra de Dios. Edificar el templo. ¿Qué estamos edificando nosotros en nuestra día a día? Nuestra vida se ve edificada espiritualmente día a día por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Sí se ve? ¿Sí pueden ustedes decir, sí, en el día yo hice 20 mentiras, hoy día no más digo, gracias a Dios, 2 mentiras, 3 mentiras, y me siento mal, me hay arrepentimiento, veo el cambio. Antes era envidioso, pero gracias a Dios ya no soy envidioso, veo el crecimiento espiritual. Continúa así, pero por favor, si usted está estancado espiritual, busque la palabra de Dios, búsquela para que ella misma sea confrontándolo y rearguriéndolo para reedificarlo a ustedes. Pero si ustedes no van a desear esa palabra para su crecimiento espiritual, se va a quedar quieto por la oposición. Y la oposición es buena y no buena, mientras ustedes y yo tengamos buenas bases en Cristo. Por eso sí era importante que ustedes miraran muy bien el capítulo 3, las bases. ¿Qué bases tiene? Porque si usted no tiene una base en Cristo Jesús, puede llegar a una doctrina tonta y usted se desvía. Pero ojo, que eso es el Evangelio. Estamos viviendo en crecimiento espiritual día a día o nos hemos estancado. Hemos frenado la construcción, le hemos frenado la construcción a Dios porque hemos contestado al Espíritu Santo en nuestra vida. No sé, pero no sé cómo están ustedes. Pero mi invitación es que ustedes deseen la palabra de Dios día a día para que ella lo llene, lo confronte, lo exhorte y lo reaviva para vivir cada día para Cristo. Pero si usted no desea esa palabra y no le dice a Él, por favor, háblame y muestra mi condición, vamos a seguir lo mismo, siendo de pronto cristianos mediocres y seguir una vida sutil. No, por favor, evalúenlo. Los invito a que hagamos la oración final. Padre celestial, te damos muchas gracias por este momento que estamos